Esto que hizo Jennifer González, ya lo hizo Ricardo Rosselló. Así hablaban de mí en el chat de Telegram. Este cabrón es la oposición. Así que le voy a dar el espacio a Jennifer González para que venga y aclare cada uno de los puntos que vamos con más tiempo. Y como aquel pertenece a Guapa los Derechos, pues decidí hacer uno con más tiempo y más espacio. Y esperemos que me dé el tiempo. Conozco otros que se ponchan y se ponen malos. ¿Jay Fonseca? Sí. Está furioso que estoy aquí. Ese sí va a estar furioso que estoy aquí, no veo su programa. ¿Se va a molestar por esta entrevista a Jay Fonseca? Te lo garantizo. ¿Por qué no le da una entrevista a Jay Fonseca? Porque no es respetuoso y porque dice mucha falsedad. Jay Fonseca se ha inventado cosas. O sea, él dicho públicamente cosas que no son ciertas de usted. A cada rato. A cada rato. Por ejemplo, no se acuerda A cada rato. Yo no voy a entrar en lo que él hace, ¿verdad? Es más que evidente. Información que no es correcta y la sube sin ninguna corroboración. ¿Por qué usted no le da entrevista a Jay Fonseca? ¿Por qué no? No, y cuando sea gobernadora tampoco. Bueno, lo que pasa es que él miente descaradamente y me ha faltado el respeto en ocasiones, y yo creo que una cosa es un periodista y otra cosa es una persona que tiene cargada una opinión, y yo no le reconozco que sea periodista. Así que yo estoy, pues, decirle, muy feliz que hayan ponchado a uno que habla muchas cosas que no es verdad. Así que, los datos son los datos de ponchón. Y eso es un dato verídico, empírico y con testigos. Porque ahora, como quieren polígrafo, aquí hay testigos de más. Acaban de ver cómo Jennifer González asegura que yo miento. De hecho, muy poca gente sabe que los políticos no están obligados a darnos entrevistas. Jennifer González ha decidido no darnos entrevistas, y eso tiene derecho. Lo que a mí me molesta realmente, Jennifer, no es que no vengas a mis espacios y que le des entrevista a otras personas, es que digas en esos otros espacios que yo miento. Y cuando te pregunta cuáles son mis alegadas mentiras, pues yo tengo que defenderme. Y por eso me han dado este reloj, para defender mi credibilidad, porque es lo único que tenemos, por más llorón que se vea para alguna gente. Y tengo que defender mi trabajo. Así que voy a defender las verdades, porque la verdad es que no vienes a mi espacio no porque yo mienta. Yo voy a presentar la evidencia de todos los señalamientos y controversias que nosotros hemos sacado, que en otros medios y la oposición no han divulgado. Como por ejemplo, cuando empezaste en el servicio público, bien jovencita, trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica, presumo yo que fue porque eras ingeniera o celadora de línea, y no fue por palas políticas de tus familiares que trabajaban en la autoridad y esas cosas, ¿verdad? Porque así como se entra a la autoridad, y justamente donde más se cobraba en el gobierno de Puerto Rico, y después te convertiste en representante bien rápido. Y de inmediato fuiste, básicamente, poco tiempo después, nombrada a la comisión más importante de la Cámara, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. Y de hecho fuiste como portavoz del PNP. Ahora, ella, por ejemplo, dijo que va a bajar el IVU. Y yo voy a plantearte, Jennifer, ¿por qué es que tú no vienes a este espacio? Porque aquí recordamos que tú eras la autora del IVU de 7%. Tú eras la coautora de la medida y votaste a favor del IVU, que le echan la culpa a Aníbal, pero tú y el PNP votó a favor del IVU del 7%. De hecho, después cuando se subió el IVU al 11.5%, pudimos haberlo bajado en el plan de ajuste de Cofina para reducir la deuda. ¿Pero qué pasó? Que Ricardo Rosselló, Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats, con tu anuencia, de hecho, que Francisco Domenech, su actual director de campaña, era el abogado de los bonos y bonistas de Cofina, lograron que se perpetúe el 11.5, que pudimos haberlo bajado, pero no lo bajamos porque hay que ahora pagar la deuda de ese 11.5 y está ignorada la deuda en el Tribunal Federal de Laura Taylor Swain. Se me está acabando el tiempo ya, pero voy a acelerar entonces. Porque no vienes aquí, porque en realidad aquí recordamos que tú no te opusiste a que se le pagara del 11.5 la deuda y ahora no se pueda bajar por décadas. Como también recordamos que tú aprobaste que el IVU durara 50 años con aquellos préstamos para pagarlos con el IVU que le diste a Fortuño subiéndolo al 2.25%. ¿Cómo olvidar durante tu presidencia de la Comisión de Gobierno aquel homenaje a Julito Labatut? Sí, el presunto asesino de Carlos Muñiz Varela. ¿Se acuerdan? De los independentistas que perseguían, los terroristas de derecha, a los jóvenes de izquierda. Se desata la violencia en protesta contra homenaje al empresario cubano Julito Labatut. En un abrir y cerrar de ojos, la furia de los manifestantes convirtió el Capitolio en la casa de la discordia. Pues eso no es todo, Jennifer, lo recordamos bien.
Pero también recordamos que participaste de la aprobación de la Ley 7 que dejó sin trabajo a miles de empleados públicos. Para ese entonces, no solo se aprobó la ley de votar a los empleados públicos, también se aprobaron las leyes de la 1 a la 9, que era para coger prestado y, es verdad, votaron empleados del gobierno. Pero aprobaron un montón de millones para dar contratos del gobierno. O sea, redujeron la nómina, pero aumentaron los contratos. ¿Y a quiénes le dieron los contratos? A los ex legisladores del PNP. ¿Recuerdan aquellos contratos de readiestramiento de los empleados votados? Yo lo recuerdo. Ni un peso para Aníbal, pero a Fortuño sí, y para los legisladores del PNP. Y eso lo aprobó Jennifer González. Esos son los datos, Jennifer. De esas cosas yo te preguntaría. No de tus intimidades que te preguntaron sobre los objetos y las cositas que ustedes usen. Esas cosas a mí no me importan. A mí me interesa cuál es la política pública que el país va a vivir bajo tu mandato. Todo, de hecho, yo sé. Tú decías que se podía pagar toda la deuda. Recuerda, de eso hablamos ya mismo. Pero luego, Jennifer González se convirtió en presidenta de la Cámara de Representantes. Allí administraba 60 millones de dólares. Así que decir que Jennifer no ha administrado es falso. Ya administró la presidencia de la Cámara. Y Jennifer González le dio contratos. ¿Qué hizo con esos 60 millones? ¿Recuerdan los contratos a sus cuates, a sus cercanos, que eran por... Bueno, en el caso de Heidi Weiss y Cucuza Hernández, que son pareja, Cucuza y Heidi Weiss le dio contratos por casi $1 millón. Y recuerdan que ella defendió los contratos de Heidi Weiss, aunque le dijo mona, simio a Michelle Obama por ser afroamericana. ¿Se acuerdan de eso? Pues Jennifer González los defendió esos contratos y siguió dando contratos. De hecho, a Cucuza le volvió a dar contratos y la llevó como asesora aún después del libro donde barrió el piso con ella. Tanto sabe Cucuza de ti, Jennifer, que tienes que seguirla teniendo cerca a pesar de que escribió las verdades o las cosas que escribió de ti en su libro. Después, el PNP perdió la mayoría. Así que Jennifer González se preparó para lo que venía y aprovechó para remodelar las oficinas que ella ocuparía después. O sea, mientras el país cambió la administración y el PNP perdió en el 2012, Jennifer González en diciembre mandó a remodelar las oficinas que ahora ella iba a tener, pero cuando la tenían los populares podían estar en las oficinas chavas, pero ahora le iba a tocar a ella esas oficinas, así que las mandó a remodelar en diciembre. Y las hizo, ¡ay María, chulita de papá! Esas construcciones con fondos públicos. Y la gastadera de millones, ¿saben qué pasó? Jennifer, aquí recordamos que no se fiscalizó los chavitos de esa construcción. ¿Te acuerdas? Que fueron presos por tumbarse casi $3 millones, 2.9 millones, en construcciones que no se hicieron las construcciones, pero se facturaron y se pagaron. ¿Te acuerdas? ¿Y quién se supone que supervisara esas construcciones? ¿No eran Tomás Rivera Chatz y Jennifer González los que estaban a cargo de la superintendencia del Capitolio? Personas que ahora están contigo y que siguen allí, que tú defiendes para que sean presidente del Senado y tú, es los que estaban a cargo. De eso yo te preguntaría, no de estas otras boberías que te preguntan en los podcasts a los que tú vas. Mire, por si acaso, esas personas fueron presas porque sobrefacturaron la construcción y se les pagó por obras que no se hicieron, pero se les pagaron. Construcción de 3 millones de billetes que no se hizo, pero se pagó. ¿Por qué? ¿Será porque eran donantes y aliados del PNP? Otro legado de Jennifer González cuando era presidente de la Cámara. Esta gente es de esas grandes. Trató de pillar a legisladores populares porque había una denuncia de que un legislador popular usaba droga. Y trató de pillarlo. Pero se le viró la tortilla porque los que dieron positivos fueron los cercanos a ella. Sargento de Armas, el portavoz del PNP. ¿Recuerdan el caso de Rolando Crespo? ¿Qué hizo Jennifer González en ese caso? ¿Lo denunció y lo sacó de inmediato o lo mandó y refirió para que se recibiera tratamiento? No, gente. Jennifer González trató de esconderlo y por más de un mes no quiso divulgar la información de que había dado positivo su mano derecha y portavoz del PNP, Rolando Crespo. De hecho, miren si las cosas... se me acabó el tiempo. Pues, no se acabó. Ver que a veces sí hago trampa. Entonces, gracias, Juanca. ¿Qué hizo Jennifer González con Rolando Crespo? Pues trató de esconder y... Mira, gente, para que tengan la idea. Cuando Luis Raúl Torres sacó la información de que estaban escondiendo que Rolando Crespo había dado positivo, lo que hizo Jennifer González, en vez de sacar a Rolando Crespo o referirlo a tratamiento, Jennifer González lo que hizo fue que sacó el escándalo de que Luis Raúl Torres había tenido un lío con su ex esposa. O sea, atacó a alguien que meramente publicó que Rolando Crespo había dado positivo a cocaína, porque un legislador estaba usando cocaína mientras estaba en la legislatura de Puerto Rico. Y por si acaso, lo escondió por más de un mes y no fue hasta un mes después que finalmente, cuando no quedó remedio, después de que Rolando Crespo se reunió con la gente de la empresa que le dio positivo, etcétera, etcétera, finalmente tuvieron que admitir que había dado positivo a cocaína.
O sea que Jennifer González, en vez de denunciar la corrupción, en vez de denunciar el asunto, lo trató de chanchullar cuando son de los de ella. Jennifer, de esas cosas yo te preguntaría, ¿ocultaste o no el positivo de cocaína de Rolando Crespo? Esos son los datos. Ahí están los partes de prensa. De hecho, su legado también incluye que antes de irse a la presidencia de la Cámara, aprobó aquel famoso préstamo para bajar la luz. O sea, que Puerto Rico se endeudó con tal de que el PNP y Luis Fortuño ganaran en el 2012 porque compraron bonos y emitieron deuda de Puerto Rico para bajar la luz de embuste en el año electoral y después tuvimos que pagarla con intereses. Si no fuera por la ley promesa, ley a la cual tú te opusiste, estuviéramos pagando eso y los intereses. Ahora, hablemos de Jennifer González como legisladora, porque ella se canta de conservadora. Pero a la hora de votar, ¿cómo vota? Ella le cumple a los religiosos, le cumple a los derechas, le cumple a la gente conservadora cuando vota, porque ella se canta de conservadora republicana de derecha. Por ejemplo, aquellos proyectos de Luis Vega Ramos que todo el PNP le votó en contra, porque eran proyectos que según el PNP eran anti su religión y a favor de la comunidad LGBTIQ. Todo el PNP le votó en contra, menos Jennifer González que le votó a favor. Interesante, ¿no? Cómo, a pesar de que le compromete a los religiosos unas cosas, hace otras. By the way, los proyectos aquellos del aborto, ella pudo haber regulado Roe vs. Wade. Roe vs. Wade en Puerto Rico siempre permitió que se regulara el aborto el segundo trimestre y se prohibiera el tercer trimestre. Lo hizo, reguló, fiscalizó, hizo algo. Y no es que ella era conservadora. De hecho, cuando la senadora Rodríguez Bebe presentó aquellos proyectos, Jennifer González defendió, pidió a sus legisladores que aprobaran el proyecto o simplemente dijo, mientras estaba publicando su vida privada de su boda y su luna de miel y esas cosas, y ¿verdad? El jet ski y los besitos y eso. ¿Qué hizo ella? ¿Estaba defendiendo las causas conservadoras, pidiendo que se aprobara lo conservador, o estaba escondiéndose? Pero el legado trasciende a Puerto Rico. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando fue a los viajes de Taiwán y Corea del Sur, que era presidenta de la Cámara, donde supuestamente iba a lograr un montón de inversión a Puerto Rico y traer empresas aquí? ¿Qué produjeron esos viajes? Yo sé, lo mismo que la consulta de estatus y la crisis que iba a crear en Washington. Cuando se tiró para ser comisionada, ocurrió lo que para mí es lo más grande de todo, gente. Esta es la traición. Mire, si a usted no le importa nada lo anterior ni lo próximo que voy a decir no importa, pero esto sí es lo importante. Esto es traición. Puerto Rico estaba en una guerra económica. Pedro Pierluisi, presidente del PNP y comisionado residente, y Alejandro García Padilla se fueron juntos en el 2014 para ver cómo lograban reducir la deuda de Puerto Rico. Porque hacía falta reducir la deuda de Puerto Rico, porque de lo contrario, según nuestra Constitución, no me crea a mí, lea nuestra Constitución, lea los documentos de entonces, decía que si el Congreso no aprobaba una ley de quiebras para Puerto Rico, había que pagar primero la deuda y si sobraba después de pagar la deuda, entonces se pagaba centro médico, entonces se pagaban las pensiones, entonces se pagaban a nuestros maestros, a nuestros policías. Eso dice nuestra Constitución. Y cada emisión de bonos que Jennifer González aprobó, los 16 billones de dólares que ella cogió prestado bajo Fortuño y que ella aprobó, decían eso, que había que pagar primero la deuda y después si sobraba para el resto del país. Esos son los datos de Jennifer. De esas cosas yo te preguntaría, porque cuando llegó el momento de que el PNP y el Partido Popular fueron juntos a Washington a pedir poder reducir la deuda de Puerto Rico, tú te fuiste con los fondos buitres. ¿A quién buscaron los fondos buitres que querían darle contra el piso a Puerto Rico para cobrarnos y que si sobraba los chavos dieran para los pensionados y nuestros policías y nuestros maestros? ¿A quién buscaron? Te buscaron a ti, Jennifer. De eso yo te preguntaría. La traición más grande que se ha hecho aquí fue que cuando los partidos se unieron para pedir reducir la deuda, tú decías y escribiste en el periódico del Congreso que no nos aprobaran nada, que no hacía falta, que Puerto Rico podía pagar toda la deuda. Eso, Jennifer, son los datos. No es mi opinión, no son mentiras, no son fabricaciones. De hecho, en uno de los reversazos más interesantes de postura, primero no apoyabas a Trump, después lo apoyabas, después no lo apoyabas. Algo parecido a Luma. Apoyo, no apoyo. Estoy corriendo un embarazo y estoy corriendo unas primarias. Así que no tengo el tiempo para meterme en una campaña presidencial como lo he hecho en el pasado, ¿verdad? Que estuve involucrada en muchas de esas campañas presidenciales. Tampoco soy delegada, ¿verdad?, a la Convención Nacional. Vamos a esperar. A mí me gusta muchísimo la embajadora, ¿verdad?, y exgobernadora Nikki Haley. En lo personal, a quien conozco, no respaldé al presidente Trump. Poco antes de ser electa Jennifer González al comisionado residente, salió el libro de Cucuza Hernández. Libro donde relata que Jennifer González tenía empleado fantasma, que era una altanera, que utiliza poderes para su beneficio personal. Empleado fantasma, gente, no es otra cosa, gente que se le paga por no ir a trabajar para hacer otras cosas para el partido, para cosas personales. Que mentía para retrasar vuelos.
que acumulabas millas de viaje para uso no oficial, que maltratabas a tus empleados. By the way, eso dice tu asesora principal, a quien después de escribir todo eso la reclutaste en el Congreso para ser tu asesora. ¿Tanto sabe Cucuza de ti? Digo, pregunto, son cosas que pudieras contestar si estuvieras aquí o si me dieras el espacio en tu podcast, al cual yo puedo ir también. Esos empleados que alegadamente maltratabas hablaron conmigo, más de una docena. ¿Y saben por qué hablaron conmigo? Porque fueron a medios de prensa escrita, porque ellos no querían dar cara ni que se grabara su voz. Y la prensa escrita no los entrevistaron, dijeron que no. Y fueron otros programas porque sabían que tú no ibas a venir al mío. Y cuando fueron esos otros programas, no le dieron espacio a esos empleados que estuvieron dispuestos a hablar. Más de 6 los grabamos y están ahí y los publicamos. Pudiste habernos contestado, te pedimos tu reacción. Empleados que advertían de tu vida licenciosa, de cómo en las noches había que llevarte con escoltas a hacerte el pelo para irte a janguear, de cómo llegabas tarde todos los días, del maltrato a tus empleados, de las altanerías, de cómo usabas el poder para beneficio personal, de cómo tenías empleados fantasmas a quienes le pagaban pero no tenían que ir a trabajar. Esos empleados nos hablaron de problemas muy serios y tú lo sabes. Y tú hasta sabes quiénes son porque sabes quiénes eran. Yo sé. Si Jennifer González hubiera dado entrevista, podía desmentir lo que dijeron esos empleados. Empleados que decían lo mismo que decía Cucuza, que estos empleados eran contratados para hacerle favores. Nos advertían, por ejemplo, cómo las escoltas tenían que ir a buscarte cosas personales, hacerte trabajos en la casa. Esas cosas, Jennifer, de las cuales después publicamos y ya mismo verán la foto. Una vez fue electa como comisionada residente, decía que sí hacía falta la ley de quiebras a la cual antes se oponía. O sea, se opuso a la ley de quiebras para Puerto Rico, pero una vez fue electa como... ¡Ay, sí, nos hacía falta! O sea, que los populares paguen la deuda y el PNP no. Gente, esos son los datos. Eso es alta traición. Había una guerra económica para Puerto Rico. Y mientras el PNP de Pierluisi y el Partido Popular de Alejandro fueron juntos a pedir que nos dieran un break, Jennifer González se fue con los buitres para que no nos dieran un break. Esos son los datos, Jennifer. Esa es la verdad. De eso yo te preguntaría. Y eso, espera, una contestación. En medio de la controversia, de hecho, esta es otra, de la guagua blindada. ¿Recuerdan aquella guagua blindada de Ricardo Rosselló? La guagua blindada que pidió en Texas, que se fue a pedir y en el medio de María mandó a Héctor Pesquera en vez de estar pendiente. Pues mire, aquella guagua blindada custom made de 200 y pico mil pesos que se mandó a Ricardo Rosselló. Jennifer González simultáneamente se mandó a pedir una guagua modificada a su estilo para que se pusiera, o sea, como a ella le gustaba, con la chulería. Y luego enviarla a Washington. Esa historia, gente, tanto la de Ricardo Rosselló y la guagua mandada a hacer, como la historia de la guagua de Jennifer González que tuvieron que mandar a hacer en Puerto Rico, y le explico ahora. Esas historias las sacamos nosotros en mi programa cuando yo estaba en Telemundo. Esa historia son los datos. Ricardo Rosselló se mandó a hacer la guagua y Jennifer González mandó a pedirse una guagua. Pero gente, chequense esto. Jennifer González mandó a pedir la guagua en Washington como comisionada residente, pero como esa guagua la tiene que pagar PRAFA y PRAFA es del gobierno de Puerto Rico, como estábamos en quiebra, en Estados Unidos no nos financiaban. Así que tuvo que mandarse a hacer la guagua en Cabo Expressway Motor, llevarla en barco hasta Washington y llevársela hasta la casa, cosa que ningún congresista tiene derecho. Puerto Rico le paga a la comisionada residente el carro y el chofer, cosa que ni Biden cuando era senador federal tenía derecho a eso. Puerto Rico se lo paga a Jennifer González y tiene que ser nueva y la custom, tú sabes. Hablemos de la reforma contributiva de Donald Trump, que también es otro acto de traición, Jennifer. Y de estas cosas yo te preguntaría, porque justo después de María, cuando Ricardo Rosselló estaba luchando en contra, Jennifer González se fue a favor de Donald Trump. Esta medida, Donald Trump le ponía impuestos a las empresas que estaban en Puerto Rico. Y hacía que empresas que estaban en Puerto Rico, en vez de venir ahora y establecerse aquí, se establecieran en otros sitios. Porque si se establecían en Puerto Rico, pagaban impuestos y se establecían en otros sitios, no. Todo justo después de María fue esta reforma contributiva de Trump. Ella decía que eso ayudaba a la estadidad, pero Ricardo Rosselló dijo, es que van a poner unos impuestos a las empresas de Puerto Rico que van a ser serias y no van a traer más empresas para aquí. Jennifer González se fue con Trump en vez de con Puerto Rico. Jennifer, de eso yo te preguntaría, porque esos son los datos. Y seguimos con cosas más recientes, como por ejemplo, ella dice que es un ataque personal el tema de la controversia de la parguera. Igual que dijo que era personal lo del primo, que por qué meterse con su primo, que ya no hablaba con su primo, pero que el primo que no le hablaba pues estaba en segunda fila en su boda, etc. Bueno, ese primo. Ella dijo que era un ataque personal el tema de la controversia de la parguera. ¿Qué pasa? Que el tema de la parguera, nosotros sacamos esa historia después de que Eliezer Molina radicó unas querellas, etcétera, y se publicó, divulgó, etcétera. Esa casa, ella decía que no tenía nada que decir, que esa casa no era de ella,
que no tenía nada que añadir. Luego se comprobó que era la casa de su suegro y que ya se pasaba ahí. Mira, entonces ella dice, no, ¿por qué no le meten mano a los demás que hay un montón de casas construidas ahí? Eso se llama gaslighting, Jennifer, yo sé. Porque el problema no era que hubiera casas ahí construidas en los 1900, 1700, 1800. Hasta en 1978 se podían construir. El problema es que se hagan remodelaciones que afecten y tumben el mangle, como ocurrió y como las fotos que nosotros sacamos demostraron y como la investigación de recursos naturales demostró. Ahí estaba la evidencia que tú querías, que no la sacáramos porque eras tú. O sea, de hecho, ahí apuntaste contra la secretaria de Recursos Naturales. ¿Y qué tú pretendías? Que no se hiciera nada porque era tu casa o la casa de tu suegro. O sea, que cuando es tu gente no se puede procesar. Ese es tu carácter. Como con Rolando Crespo, que cuando son los tuyos hay que protegerlos. Hablando de investigaciones, recientemente salió a relucir que Wanda Vázquez se alambró porque sintió que Jennifer González y Tomás Rivera Chatz hasta querían sobornar. Y entonces, también, para ganar la primaria contra Pedro Pierluisi, ella dijo que ella fiscalizó a Luma y que a ella se le iba la luz igual que a ti, que ella no tenía planta, ¿recuerdan? ¿Pero qué pasó? Este video salió en las redes donde el generador estaba parqueado. Ahí está la planta. A lo mejor la compró después, ¿verdad? Si traicionó a Puerto Rico con la quiebra, a Puerto Rico con irse con Trump en vez de las empresas locales, si traicionó a Ricardo Rosselló, ¿qué iba a hacer con Quiquito Meléndez? Bendito. Ahí se dio a conocer el nombre de personas que le acompañaban nuevamente en su campaña. Entonces, hablando de su fiscalización a Luma, ella se atreve a decir que fiscalizó a Luma. Pero ¿cuántas vistas tú hiciste, Jennifer? ¿Cuántos requerimientos de información? El contrato de Luma tiene 24 páginas de rendimiento de cuentas. ¿Cuántas veces le requeriste a Luma que cumpliera cuentas? ¿Cuántas citas le hiciste en el Congreso? Hiciste una vista, pero ¿cuántas pudiste haber hecho para exigirle a la Junta de Control Fiscal, a FEMA, Luma, Genera, Negocio de Energía, todos ahí sentados en el potro, porque todos son fondos federales que tú podías fiscalizar cada uno de ellos? Y pudiste haber hecho vistas mensuales, bimensuales, requerimientos de información, cartas, requerimientos de pruebas, porque ese es el poder que tiene la oficina del comisionado residente. Pero no, tus escoltas, estabas tanto en Puerto Rico que básicamente cobraban lo mismo, las escoltas tuyas que las del gobernador, que estaba siempre en Puerto Rico. Si eso es fiscalizar, hacer una vista en 4 años cuando pudiste haber hecho una mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual, ¡wow! ¿Qué fiscalización nos espera? Vas a fiscalizar bien duro a Luma. Hacer una reevaluación del contrato de Luma que entraría, ¿verdad?, en efecto finalmente a partir de diciembre de este año y ver cómo se rescinde el mismo. Yo creo que la experiencia no ha sido la mejor y ningún gobierno ni ningún cliente tiene que estar obligado a un servicio deficiente. Y si el contrato que se hizo era para mejorar, no puede ser para empeorar. Y así es como yo lo veo. Está ya de excusas y de apagones. Luma no ha hecho nada en 2 años y no lo van a arreglar en 1 mes. Y se lo dije de frente a su presidente. Mi récord es claro. Conseguí 18,000 millones de dólares en el Congreso para arreglar nuestro sistema eléctrico. Y voy a buscar otro operador para que nuestros comerciantes prosperen. Hay un contrato ahí. Un contrato que le cuesta. Yo quisiera cancelarlo, Rubén. La realidad es que si yo hago eso, soy un irresponsable porque le cuesta más al pueblo de Puerto Rico la cancelación de ese contrato. Y yo creo que eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que el gobierno le cancele para llevarse mucho más dinero. La realidad es que aquí tú tienes que levantar la data para que esta compañía entienda que tienen que haber consecuencias y que tú tienes que advertirle que una cancelación del contrato está en la mirilla si ellos no reparan el servicio. Y como van las cosas, yo creo que ya es momento de uno ir buscando un segundo operador, ¿verdad? Unas opciones de quién podría ser el segundo operador, porque ciertamente mientras no sientan que tienen una responsabilidad con la isla, van a seguir haciendo lo que están haciendo. Ni hablar de las veces que dijo que ella conseguía fondos, pero ese dinero estaba asignado a Puerto Rico independientemente de quién sea el comisionado residente. Y Jennifer, sabemos que el comisionado residente no tiene tanto poder en Washington. ¿Por qué no dijiste eso? Que no pudiste fiscalizar porque el comisionado residente no tiene derecho al voto porque no somos Estado. Ah, no dice eso porque si dice eso tampoco entonces tú conseguiste los fondos federales para ayudar a Puerto Rico. Recuerda. Ah, o sea que porque los fondos, todo el mundo sabe que los consiguió realmente Nidia Velázquez con Nancy Pelosi presionando a Trump. Pero si tú dices la verdad de que el comisionado residente y admites que por eso no pudiste hacer toda la fiscalización que querías hacer, entonces sale a relucir la verdad de que tampoco conseguiste los fondos y no puedes decir eso. De esas cosas yo te preguntaría, Jennifer. De esas son las conversaciones. Y por eso tienes que decir que yo miento, que me invento cosas, pues es que como los datos son tan fuertes. Mientras tanto, tú recibiste aquellos premios de las navieras y empresas relacionadas a las leyes de cabotaje. O sea, habías votado en contra de favorecer las leyes de cabotaje y después a favor cuando te dieron donativo. Eso, de hecho, lo sacó el Partido Popular, no fui yo.
Y esos donativos son en el mejor interés de Puerto Rico, sabiendo que las leyes de cabotaje encarecen los productos que traen a Puerto Rico. Hay argumentos a favor de las leyes de cabotaje, pero ¿votaste de una forma y después te donaron de otra? ¿Sí o no? De esas cosas yo te preguntaría. Ahora, otra de las más grandes. Cuando la primaria, después de justo ganar la primaria contra Pierluisi, tu tesorero fue contratado por el Departamento de Educación. O sea, la persona que te recoge los chavitos, Oriol Campos, a quien le habías dado contratos brutales bajo Johnny Méndez y tu presidencia de la Cámara, esos contratazos que se le daban a Oriol Campos, de repente el tesorero Jennifer González es contratado para trabajar en el Departamento de Educación, en donde más billetes se mueven en el Departamento de Educación. O sea, justo días después de que ganas la primaria, a tu tesorero lo nombran para que esté trabajando a 38,500 pesos mensuales en la subasta del Departamento de Educación. Es que es obvio. ¿En qué está pensando la gente de Jennifer González? En el banquete total. ¿Usted sabe lo que es eso? Dígame cómo no es un escándalo mayor que nombran al tesorero que le recoge los chavos a la candidata a la gobernación justo después de ganar la primaria en el puesto donde más billetes se mueven, los 5.5 billones del Departamento de Educación, en la subasta del Departamento de Educación a 38,500 pesos mensuales. De esas cosas yo te preguntaría, Jennifer. De hecho, en educación precisamente se estaban burlando porque iban a sacar a la gente de Pierluisi para entrar los tuyos. ¿Te acuerdas de este video que sacamos nosotros también en nuestro programa? De esta cosa yo te preguntaría. ¿Esta es tu gente, Jennifer? La gente que sale con los nombres del Seban, los de Pierluisi, para entrar los tuyos. Carol, Kevin, Raúl, Yulimar, Edgar, Pitre, Mesa, Gil, Joshua, Gisela, Jimmy, Noelia, Viviana, Vanessa, Roxana, Marieli y Duamel. De estas cosas yo te preguntaría, en resumen, Jennifer González. ¿Es cierto o no que trataste de tapar el caso de Rolando Crespo y la cocaína que dio positivo? ¿Cómo sus allegados reciben contratos para jartarse y no han llegado al poder? ¿Cómo tus amigos cercanos tenían contratos como los de Heidi Weiss y Cucuza? ¿Cómo cuando Puerto Rico necesitaba reducir la deuda, tú te fuiste con los fondos buitres? ¿Cómo te fuiste con Trump en vez de con Ricky Rosselló sabiendo que iban a imponer impuestos a las empresas de Puerto Rico? De hecho, tú dices que se ha barrido el piso contigo y que se meten con tu persona, pero es que nosotros lo que hicimos fue publicar las fotos y los videos de las escoltas que usaste para cosas personales, como pasear perros y gastar en overtime, en policías para llevarte el beauty. O sea, había que llevarte el beauty en la noche para que te atendieran en privado y por tanto había que pagar el overtime. Puerto Rico tenía que pagarle a policías para que tú te hicieras el beauty de madrugada en privado. Overtime, policías que deberían estar dando de servicio a nuestras víctimas de violencia doméstica y violencia de género. O sea, yo te preguntaría si es cierto o falso que tus escoltas, policías de Puerto Rico, te hacen como handyman en tu casa, fotos que nosotros divulgamos y publicamos. De esas son las cosas que yo te preguntaría. Por eso es que no viene aquí, no es porque nos inventamos las cosas. Tú dices que no las inventamos. Dime, ¿cuál de todas estas cosas es falsa? De hecho, ¿fuiste tú o no la persona que tuvo que remodelar la oficina cuando te tocaba a ti, pero cuando tenían otros legisladores no había que remodelarla? Y los nombramientos de familiares de energía eléctrica, Luma y Genera. Yo sé, lo importante, Jennifer, es el banquete total. El próximo cuatrienio viene un banquete total. Y yo estoy convencido que vas a ganar y vas a arrasar. Pero eso no es óbice para que nosotros no hagamos nuestro trabajo de fiscalización. No es que nosotros mentimos mucho. No es que tampoco somos perfectos. Pero no es que nos inventamos la historia. Tú no vienes aquí porque la verdad es tan dura que es mejor distraer al pueblo y seguir bailando. Y segunda gobernadora llegó Jennifer González.
Eddie Guerrero.